sé que todos ustedes tratan de tener buenas relaciones, buenos amigos. Yo hoy les voy a hablar de un amigo que no tienen que tener. Ustedes se dieron cuenta que hay ciertas personas que nos hacen bien, ciertas relaciones que nos hacen bien, y hay ciertas relaciones que es mejor evitarlas. ¿Sí? Quiero decirles esto también. Hoy viniste al servicio, el Señor te trajo, por alguna razón te trajo, porque Él tiene un propósito. Y les digo esto en especial, porque en la semana yo había preparado un mensaje para predicar, y anoche yo le decía, Espíritu Santo, ve a dormir, ya es tarde. Y el Espíritu Santo no, y me cambió el mensaje. Entonces traigo otro mensaje que no fue el que preparé en la semana, y me ha hecho pensar, bueno, ¿quién estará aquí esta mañana? El Señor trae porque tiene algo para decir. En realidad cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, el Señor nos trajo porque tiene algo que comunicarnos, algo especial de lo que hablarnos. Y como les decía, hay un amigo que yo quiero pedirles que ustedes lo eviten, pero que a veces ustedes no lo pueden evitar. ¿Saben cómo se llama ese amigo? Se llama desánimo. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el desánimo? Algún día se levantaron y ese día dicen, hoy me siento desanimado. Espero que no les ocurra seguido y espero que este no sea uno de esos tiempos en los que el desánimo viene a tratar de ser nuestro amigo. Pero ese es un amigo súper indeseable. Es un amigo de los que nosotros no queremos tener. Pero muchas veces se acerca a nuestras vidas indeseablemente y nosotros tenemos que evitarlo todo lo posible. El problema a veces es cómo hacemos una vez que el desánimo ya está en nuestras vidas. Es esa sensación pesada de tristeza, de agobio. Puedes llegar a hacerte preguntas como, por ejemplo, ¿para qué me sigo esforzando? ¿Para qué lo sigo intentando? Y el desánimo es como esas pesadas nubes de tormenta que oscurecen todo en nuestras vidas. Es una sensación de desesperanza. Cuando llegas a ese punto que dices, ya ni modo, ya no puedo esperar que la situación, que las cosas mejoren. ¿Puede ocurrir eso en la vida tuya? Tenemos que aprender que en Dios nosotros tenemos la sanidad, el remedio en contra del desánimo. A veces no podemos evitar que el desánimo llegue. A veces no podemos evitar que la desesperanza nos alcance. Pero en el Señor, en Dios, nosotros tenemos la sanidad, la medicina para enfrentar el desánimo. Y fíjense qué interesante el pasaje que vamos a leer a continuación, justamente para hablar de esto, y les va a resultar tal vez un poco extraño, pero yo lo quiero compartir con ustedes. Lo que les voy a leer está en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Está en la línea de las lecturas que estamos teniendo este año, los que han aceptado el desafío de leer la Biblia en un año. Y justamente es un pasaje bastante particular. Lo que les voy a leer es Ezequiel, capítulo 37, del versículo 1 en adelante. Ezequiel 37, 1 en adelante. Dice así: La mano de Jehová vino sobre mí, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre,
¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ustedes notaron que la palabra del Señor durante casi toda la historia del pueblo de Israel hasta el tiempo de los 400 años de silencio y luego la venida de Jesús, Dios estuvo mandando constantemente profetas para el pueblo de Israel, y eran los enviados de Dios que le comunicaban la palabra, que le transmitían el mensaje de Dios. Y estos profetas eran muy especiales y cada uno tiene sus características. Uno puede pensar en el profeta Daniel con todas las experiencias que tuvo y el sitio de autoridad que Dios le dio. Uno puede pensar en Jeremías, el que llamamos el profeta llorón, porque a lo largo de todo su ministerio, él tuvo, una de las cosas que más hacía era llorar por lo que tenía que comunicar, y también escribió el libro de Lamentaciones. Y luego lo tenemos a Ezequiel. Entre todos los profetas, cuando yo estudié en el seminario, decíamos que Ezequiel estaba loco. O sea, hoy en día le hubieran hecho un diagnóstico y lo hubieran puesto en una institución. Porque Ezequiel vivía experiencias extrañísimas y tuvo que enfrentar situaciones bien, pero bien diferentes. Y fíjense cómo aquí en este pasaje Dios hace algo especial en él. Aquí lo que dice es, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en tal y cual lugar. Yo no sé si la experiencia de Ezequiel habrá sido una especie de visión, un sueño, o si fue un viaje auténtico. Lo que nosotros sabemos es que tiene un tremendo mensaje para comunicar. ¿Se imaginan esta experiencia? Yo trato de imaginarme cómo se habrá sentido Ezequiel cuando tuvo que experimentar esto. Él ya estaba acostumbrado a las visiones de Dios, a los mensajes de Dios, y estaba acostumbrado que vivía en un pueblo que estaba viviendo un momento muy difícil,
de mucho quebrantamiento, de muchas cosas que la gente tenía que sufrirlas porque eran problemas. Y Ezequiel tenía que transmitirles la verdad de Dios en medio de todo eso. Hoy en día nosotros vivimos en medio de una humanidad que tiene muchos problemas y enfrenta cosas muy difíciles. Hay algunos que parecen estar bastante cómodos y uno busca la prosperidad y busca estar bien, pero lo cierto es que no podemos escapar de los problemas, las dificultades. Y muchas veces eso es lo que afecta nuestro sentir y nosotros llegamos a encontrarnos con ese mal amigo que se llama desánimo, la desesperanza, y tenemos que enfrentarlo. Aquí Ezequiel nos cuenta que Dios lo lleva a un valle, un espacio abierto. ¿Se imaginan que Dios en algún momento te lleve a ti a un lugar diferente, que tenga algún mensaje que comunicar y te lo transmita de esa manera? Dios, dice, lo tomó, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle. Ahora, ¿cuál era la característica de este valle? Tal vez era un huerto, tal vez era una campiña bien linda. Lo llevó a un valle. La característica del valle, lo único que reconoce Ezequiel en aquel lugar era que el valle estaba cubierto de huesos. Yo algunas veces he visto huesos en el campo, pero han sido huesos de animales. A Ezequiel le tocó ir a un valle, fue llevado por Dios a un valle que estaba lleno de huesos humanos. ¿Se imaginan? Tal vez un cementerio, solo que en los cementerios nosotros sepultamos. Esto estaba a flor de campo, estaba a la vista, estaba perceptible. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué empezamos hablando acerca del desánimo, estamos hablando acerca del desánimo y luego venimos con esta visión de Ezequiel acerca del valle de los huesos secos? Bueno, justamente el mensaje que Dios tiene para transmitirle al pueblo es el de enfrentar el desánimo que ellos estaban teniendo. La gente del pueblo de Israel había perdido la esperanza. Así como tú y yo, en determinadas situaciones, por los problemas que tenemos que enfrentar en la vida, hay ocasiones en las que corremos el riesgo de perder la esperanza. Y lo cierto es que todos necesitamos tener esperanza. Todos necesitamos saber que las cosas van a mejorar. Y Dios, para transmitirle un mensaje acerca de cómo enfrentar el desánimo y para decirle al pueblo de Israel que Él estaba para sostenerlos en medio de esa situación y que iba a sacarlos de ella, Dios lo llevó a Ezequiel a ese valle. Ahora, fíjense lo que estoy diciendo. Ezequiel no llegó por su cuenta. Él no viajó hasta ahí porque él quiso. Fue llevado, la mano de Dios vino sobre mí y me llevó. Fue Dios quien lo llevó hasta allí. Yo quiero decirte algo, puede parecer extraño. Hay ocasiones en las que Dios va a llevarte a atravesar situaciones difíciles. Y no es porque Dios no te ame. Al contrario, Dios te ama y por amor a ti y a los tuyos, a veces Dios te va a llevar a pasar por situaciones difíciles. ¿Por qué lo hace? Porque Dios quiere que tú le conozcas. Porque Dios quiere dejar de ser solamente una idea para ti y que Él pueda ser tu experiencia, que tú lo puedas experimentar profunda y poderosamente, para que luego, ante la siguiente lucha, tú tengas la convicción: yo sé que Dios está conmigo.
Entonces Dios a veces nos lleva al valle. A mí siempre me llamó la atención el Salmo 23 que todos conocemos. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Gloria a Dios, Dios me está guiando, qué bueno. El versículo siguiente dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero ¿y cómo? Si venía transitando por las sendas de justicia en la que Dios me guía, ¿cómo es que llegué al valle de la sombra de la muerte? Bueno, es porque Dios a veces nos lleva a través del valle de sombra de muerte. Y alienta nuestro corazón de manera que sepamos que no tenemos por qué temer, porque Él está con nosotros. Entonces, hay veces que Dios nos lleva al valle de los huesos. ¿Y qué encontramos en el valle de los huesos? Muerte. No nos gusta eso, ¿verdad? Nosotros queremos vida, queremos diversión, queremos alegría, queremos risas. Pero hermanos, no sé si lo han descubierto todavía, pero en este mundo corrupto en el que vivimos, tenemos periodos de alegría, pero luego hay veces que estamos pasando momentos de dificultad, de lucha, y necesitamos experimentarlo a Dios, tanto cuando estamos alegres como cuando estamos luchando con las cosas que hay a nuestro alrededor. Entonces sucede que Dios lo lleva a Ezequiel a este valle y dice que me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y eran muchísimos sobre la faz del campo, muchos huesos. Y dice, puedo observarlos bien, dice que estaban secos en gran manera, muy secos. Yo no sé si ustedes han visto huesos muy secos que quedan como porosos. Él notó que estos huesos estaban secos. Luego que Ezequiel puede ver todo aquello, ve los huesos, ve esta situación, y puede notar, esta es una situación fuera del lugar, es una situación diferente. Escucha la voz de Dios. Este diálogo a mí me conmueve profundamente. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? A mí me resulta tremendamente interesante que Dios le pregunte al hombre acerca de esto. Ezequiel está mirando los huesos, así como tú a veces ves tu situación. Tú ves los problemas, ves las dificultades, y Dios puede pararse a tu lado y decirte, ¿va a mejorar esto? ¿Tú crees que va a mejorar esta situación? De acuerdo a la lógica humana, si en vez de estar Ezequiel allí hubiera estado yo hubiera sido lo torpe, insuficientemente torpe como para decirle a Dios, Señor, ¿no ves que están todos muertos, esto está seco? Acá no vive nada. Lógica humana. Uno se cree tan inteligente. Qué triste es cuando uno se cree más inteligente que Dios. Pero yo admiro a Ezequiel que no cometió la tontería que yo hubiera cometido. Dios le pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Así como Dios nos puede preguntar a nosotros, escucha, ¿va a mejorar esa situación? Y nosotros tal vez, usando la lógica, diríamos, ¿qué va a mejorar? Esto no va a mejorar nada, ya perdí la esperanza, ya no hay solución. Ezequiel, con sabiduría, esa sabiduría que había alcanzado de tratar con el Señor, dice, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel sabía con quién estaba tratando. Y ese es el punto de partida que nosotros tenemos que empezar a aprender. Cuando tratamos con Dios nuestras situaciones, tenemos que reconocer siempre que Dios sabe más y mejor que nosotros. Tenemos que tener esa humildad porque nosotros somos los primeros para evaluar nuestras situaciones y reconocemos cuando todo está mal y nada va a mejorar. Pero hay veces que cuando Dios nos pregunta, ¿crees tú que va a mejorar esto?
tenemos que humillarnos delante de Dios y decirle, tú lo sabes, Señor. ¿Sabes lo que hace eso? Deja abierta la posibilidad para que Dios haga su obra. El hecho de que nosotros no demos por sentado que nada va a mejorar, abre la puerta a la posibilidad de que Dios intervenga y haga algo especial. Por eso a mí me asombra y me bendice este diálogo que Ezequiel tuvo con el Señor. Entonces, luego de la pregunta y la respuesta, entonces Dios le da la orden a Ezequiel. ¿Qué orden le da? Le dice, profetiza sobre estos huesos. Es una orden rara, ¿verdad? Yo he estado a veces en el campo, es lindo estar en el campo y tener momentos con Dios afuera, tratando con Dios, caminando con Dios. Es lindo tratar con Él. Pero miren lo que Dios le dice a Ezequiel, que es absolutamente extraño. Profetiza sobre estos huesos. Hermanos, yo vengo todas las semanas aquí cuando ustedes no están y yo oro por ustedes. Me acuerdo más o menos donde cada uno se sienta y yo oro por la vida de ustedes, ¿verdad? Pero hasta ahora no se me ha ocurrido profetizarles las sillas. No les predico las sillas. Pero Ezequiel escucha la voz de Dios y le dice, profetiza sobre estos huesos. ¿Y qué tenía para decirles? Dios les dice, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. O sea, Dios está hablando de restauración. Dios está hablando de que aquel imposible, aquella región de muerte, se va a llenar de vida. Sea lo que sea que estás pasando, escucha la voz de Dios. Dios tiene sanidad para el desánimo. Dios todavía tiene una puerta de esperanza para que llene tu corazón. Aún en aquellas cosas que nosotros a veces consideramos imposibles, aún en aquello que nosotros pensamos que no va a cambiar, Dios tiene el poder de dar vida de entre los muertos. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. El Dios que estamos adorando aquí, el Dios de quien procuramos escuchar la voz, es un Dios que no tiene límites. El que se reveló en Jesús para que nosotros podamos tener salvación, es un Dios que puede decirle a los huesos, yo voy a hacer algo diferente en ustedes. Ahora, Ezequiel estaba loco. Estaba en el campo y recorriendo y estaba lleno de huesos y bueno, Dios le ordenó, se puso a hablarle a los huesos. Oigan huesos, acá les vine a profetizar. Y le dio la orden a los huesos y le dijo, así dice Jehová, y empezó a decirle que iba a venir el Espíritu sobre ellos y que iban a subir músculos y tendones y piel. Es lo que Dios le había dicho y él lo hizo. Ahora, una cosa es hablarlo y otra cosa es que pase algo mientras habla. ¿Vieron cómo lo cuenta Ezequiel? Dice, mientras yo estaba hablando se escuchó un ruido. Él estaba en el campo, solo. Por lo general los huesos no hablan, ¿saben? No hacen ruido. Me llega a pasar a mí. Yo me desmayo. No sé, me vienen a buscar después porque demora demasiado en volver. Ezequiel estaba hablando, estaba profetizando y dice que escuchó un ruido. Hubo un ruido mientras yo profetizaba, dice el versículo 7. Y es aquí un temblor. No fue solo un ruido. Un ruido. Y luego un temblor. Y mientras profetizaba, miró Ezequiel alrededor y dice,
los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y luego tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Se imaginan? Ver esto, esto parece una película de ciencia ficción. Ustedes vieron alguna de esas películas que son un tanto extrañas. Bueno, Ezequiel experimentó eso en primera persona, viéndolo él, escuchando. Él cuenta lo que escuchó, lo que vio, y de repente ve que aquellos huesos se juntan, cada hueso con el hueso que corresponde, y empiezan a subir los tendones, los músculos, la piel, y de repente ve todo aquello que eran huesos se convirtió en cuerpos. Pero ¿saben qué? Eran cuerpos muertos. Es que Dios no había terminado de hacer lo que Él quería hacer. Profetiza al Espíritu, le dice, profetiza, di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Estaban ahora cuerpos. Ezequiel le profetiza al Espíritu y ordena que venga sobre aquellos cuerpos. ¿Y qué pasó? Dice: entró Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. De un lugar cubierto de muerte, de una situación absolutamente sin esperanza, Dios tiene el poder para transformarlo en un ejército vivo y poderoso. Si Dios pudo levantar un ejército de un montón de huesos, ¿tú crees que Dios no va a poder intervenir en tu vida en este tiempo? ¿Tú crees que el mismo Dios que envió a Jesús a salvarnos no va a poder hacer el milagro de transformar tus situaciones para hacer una obra tremendamente poderosa? Pero Dios tenía algo más para decir, y eso tiene que ver con el mensaje que Él quería transmitir. Por eso quiero volver a leerles, esto está en los versículos 11 en adelante. Dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que la gente del pueblo de Ezequiel estaba teniendo estos sentimientos. Había llegado el amigo desánimo a sus vidas. Habían perdido la esperanza. Ellos decían de sí mismos: nuestros huesos se secaron, ya está, se terminó, pereció nuestra esperanza. Así mismo nos podemos sentir a veces, tú y yo. Hay ocasiones en que las circunstancias de la vida nos llevan a pensar que nuestros huesos se secaron, que pereció nuestra esperanza. Sin embargo, Dios tiene algo para decir. Profetiza y diles, dice el versículo 12. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. En aquel tiempo muchos israelitas habían sido deportados a Babilonia, llevados lejos de su lugar, y Dios promete traerlos de regreso, pero lo que está prometiendo es renovar su esperanza, transformar sus circunstancias de manera que ellos tengan un futuro diferente. Pero lo más importante de todo es lo que dice aquí en el versículo 13. Dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y otra vez en el versículo 14: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé
lo hice, dice Jehová. ¿Cuál es el propósito de Dios para su pueblo? Él quiere que sus hijos lo conozcan. ¿Hasta qué punto lo conoces a Dios? Una cosa es escuchar acerca de Dios y otra cosa es que Dios esté en tu experiencia, que sea parte de lo que tú vives hasta que Cristo regrese o hasta que el Señor te lleve a su presencia. Pero el propósito que tiene Dios es simplemente ser conocido, que tú trates con Él personalmente. El propósito de Dios al hacer todo esto era que su pueblo le conociera. Ellos habían terminado siendo deportados a otras naciones porque habían roto el pacto con Dios y había caído sobre ellos la consecuencia de sus propios pecados, así como nosotros muchas veces experimentamos el resultado de nuestras malas decisiones. Pero aún así, Dios tiene una palabra de esperanza para todos los que se vuelven a Él. Y esto es lo que Dios hace. Cuando se rompe nuestro futuro, cuando se quiebra nuestro corazón, cuando perdemos nuestra esperanza, Dios se levanta como nuestra única fuente de salvación. Y eso es lo que Él ha hecho en Jesucristo. Dios quiere que tú le conozcas personalmente. No solo que leas, no solo que escuches, sino que Dios quiere estar presente en tu vida y que tú trates con Él personalmente. Entonces sabrán que yo soy Jehová, dice Dios. Dios quiere que las personas sepan quién es Él y cómo es Él. Eso fue lo que Dios hizo en Jesús. Cuando envió a Jesús, la intención de Dios fue que todos aquellos que creen en Él traten con Él personalmente y le conozcan personalmente. Dios no se está escondiendo, hermanos. Dios no es un misterio desde que Cristo Jesús pisó sobre este planeta. Dios se ha revelado, se ha mostrado para que nosotros le conozcamos. Entonces, hoy es el día en el que cada uno de nosotros tendría que llegar delante de Dios y tratar con Él y hablar con Él. Buscarle, porque es real. Y si estás atravesando momentos de desánimo, momentos de confusión, momentos de dificultad, tú puedes ir y decirle al Señor, por favor, haz conmigo como hiciste con aquel valle de huesos, para que yo sepa que hay esperanza todavía. Entonces, sepamos que Dios quiere sanarnos de nuestro desánimo. Y la sanidad para el desánimo viene por conocer a Dios, aún en medio de nuestras situaciones difíciles. Dios quiere que tú sepas quién es Él. Sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Dios quiere que tú veas su obra. Así que en el día de hoy, al reflexionar en esta palabra, que nosotros podamos buscar intensamente a Dios y le podemos pedir directamente, Señor, yo no quiero que tú seas solamente algo de lo que he escuchado, no quiero que seas una idea para mí, quiero conocerte, quiero vivir contigo, quiero tratar personalmente contigo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor. Señor, tú sabes las cosas que vivimos, tú conoces las diferentes situaciones que tenemos que enfrentar y tú sabes que a veces nuestra esperanza se termina, Señor. Hay veces que sentimos nuestros corazones quebrantados y no sabemos cómo solucionar las cosas. Muchas veces nos quedamos sin recursos para solucionar los problemas a nuestro alrededor. Pero, Señor, hoy tú nos has hablado acerca de cómo enfrentar el desánimo y acerca del hecho de que tú eres la medicina. Eres el único que nos puede transmitir esperanza. Por eso, Señor, venimos delante de ti
Señor, queremos que tú seas nuestra esperanza y queremos conocerte personalmente. Queremos saber que tú eres Dios, Señor, que tú te manifiestas en nuestra vida, que tú cumples tus promesas, que así como dijiste, tú no nos desamparas, Señor. Por eso, Padre, yo te ruego que tú ministres a la vida de cada uno de los que estamos aquí. Padre, tú conoces las circunstancias, tú conoces el sentir, tú conoces los problemas. Padre, en el nombre de Jesús clamamos a ti, para que así como te levantaste en aquel valle de huesos, que tú estés levantándote en nuestras vidas, Señor, para obrar en medio de todos nuestros problemas, para obrar en medio de todas las circunstancias difíciles que enfrentamos. Y Señor, que nosotros también sepamos que solamente tú eres Dios. Señor, nos volvemos a ti de todo corazón y te rogamos en el nombre de Jesús que obres en nuestras vidas. Al mismo tiempo, Padre, tal vez encontremos cerca de nosotros personas que están atravesando momentos de dificultad, momentos de desánimo. Señor, danos esa palabra de aliento para que ellos encuentren en ti la esperanza que los haga salir adelante, que podamos hablarles de Jesús y llevarlos ante tu presencia para que encuentren sanidad en ti. Gracias, querido Señor. Señor, gracias porque tú has prometido hoy estar con nosotros y sacarnos adelante, aún en nuestras circunstancias más difíciles. A ti te damos la gloria y la gratitud. Sigue obrando en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de terminar quiero hacer algo especial. Muchas veces oramos por las situaciones de personas en nuestra congregación y a nuestro alrededor. Y una de las cosas que a nosotros los pastores nos cuesta es orar cuando nosotros estamos en dificultad. Yo quiero orar con ustedes por mi esposa. Ella ha estado atravesando momentos de mucho dolor, de mucha dificultad, y ha sido un motivo de mucho quebranto para nosotros. Y generalmente está bien cuando yo oro por los demás, pero esta vez yo quiero orar por mi esposa para que el Señor esté poniendo su mano sobre ella. ¿Me acompañan en esta oración?